artículo 1 de su Código Penal. Los invito a que agarren su Código Penal. Bueno, sé que lo tienen en digital, ¿no? Habría que ver si lo pueden tener en algún otro, en teléfono o en la computadora para que puedan estar leyéndolo. Bien, estábamos hablando del principio de legalidad y decíamos el día de ayer que el principio de legalidad pues constituye un escudo contra las arbitrariedades que pudiera cometer la autoridad. Así ustedes están seguros, por ejemplo, de que nadie va a cometer abusos inventándose delitos que no existen o inventándose penas que no existen. Decíamos ayer que el principio de legalidad prácticamente lo podíamos dividir en 4 garantías o 4 pilares que lo conformaban, que están contenidos en el artículo 1. Decíamos que en el primer párrafo podíamos encontrar lo que era la garantía criminal, donde me decía que nadie puede ser castigado por una acción o omisión que en el momento de su perpetración o comisión no esté prevista como delito o falta. Lo que me quiere decir ese párrafo del primer artículo, aparte de que es la definición de la garantía criminal, lo que me dice la garantía criminal es que nadie puede ser acusado por un delito o falta si esta no está previamente establecida en la ley. Por eso podemos encontrar que en el libro segundo del Código Penal vamos a encontrar los delitos, al igual que en las leyes penales especiales como ley contra el lavado de activos, la ley contra el narcotráfico, y en el libro tercero del Código Penal vamos a encontrar lo que son las faltas, ¿no? Ahora bien, poníamos el ejemplo el día de ayer que si alguien cometía una acción de adulterio, que si era delito o no era delito. No es delito porque no está tipificado en el Código Penal. Recordemos que todo lo que se subsume dentro del Código Penal indica que está tipificado, ¿no? O sea, que es un delito. En derecho penal, jóvenes, ya lo vamos a ver en el segundo parcial, pero cuando decimos típico, o sea, cuando decimos una conducta es típica, lo que estamos diciendo, en palabras cristianas, es de que esa conducta está contenida o subsumida dentro del Código Penal y por ende es un delito. Entonces, por eso hablamos de tipicidad. Tipicidad implica delito, que esa conducta está subsumida dentro de lo que es el Código Penal o cualquier ley penal especial. Bien, decíamos también con respecto al segundo párrafo, que nos hablaba de la garantía penal. La garantía penal, a diferencia de la garantía criminal, que me dice que no puede haber un delito o falta si esta no está previamente establecido en la ley, recordemos que todo delito necesariamente lleva aparejado que una pena. Eso es lo que distingue casualmente el derecho penal con los demás tipos de derecho, ¿no? El único derecho que contiene penas es el derecho penal. O sea, cualquier delito que se ha cometido pues va a tener aparejada una pena. Recordemos que los delitos no es más que conflicto, ¿no? Hay un conflicto, ya puede ser entre dos personas o entre una persona y el Estado o entre una persona y una persona jurídica. Ese conflicto nosotros le denominamos delito, ¿no? Bueno, ese delito tiene que tener aparejada una pena, ¿no? Como consecuencia una pena. Y la garantía penal me dice, igual que en los delitos, que las penas yo no me las puedo inventar, que las penas tienen que estar establecidas previamente en el Código Penal. Por eso se le llama garantía penal. Dice, nadie puede ser castigado con una pena o medida de seguridad que no haya sido previamente establecida por la ley e impuesta por órgano jurisdiccional competente conforme a las leyes. Bueno, eso ya es la otra garantía que lo vamos a leer, la vamos a explicar en un momento. Les decía entonces que en este segundo párrafo, en los 2 primeros renglones, dice que nadie puede ser castigado con una pena o medida de seguridad que no haya sido previamente establecida por la ley. Aclaro, los delitos, además de penas, se les puede imponer medidas de seguridad. ¿Qué son medidas de seguridad? Bueno, las penas es el castigo que se le da a la persona que comete un delito. Por ejemplo, tantos años de prisión, una multa, la inhabilitación. Esos son tipos de penas que están contenidas en el Código Penal. Pero además de las penas, existen lo que son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, por ejemplo, puede haber una medida de seguridad de prohibición de residir en un lugar determinado. O sea, si la víctima vive en tal lugar, puede haber una medida de seguridad de que el imputado no viva cerca de la víctima, por ejemplo, por determinado tiempo, 5 años. Esas son medidas de seguridad, y las medidas de seguridad lo que buscan
es evitar que las personas vuelvan a reincidir o vuelvan a cometer delitos. Eso es lo que buscan las medidas de seguridad. Entonces, y las medidas de seguridad se pueden imponer inclusive después de cumplida la condena. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante si nos da tiempo, ¿verdad? Bueno, hoy no creo que nos dé tiempo, va a ser la otra semana. Ahí mismo, en ese segundo párrafo, me dice, establecida por ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente conforme a las leyes procesales. ¿Okay? ¿Quién es el encargado de aplicar las penas? ¿El juez? Así es. El juez, ya sea un juez, ya sea un tribunal de sentencia. Entonces, esa es la garantía judicial o jurisdiccional. ¿Okay? Esta garantía jurisdiccional me dice que quien es el encargado de aplicar la justicia van a ser los jueces, o sea, el Poder Judicial. Aparte de esta garantía jurisdiccional, o procesal, como quieran llamarle, ¿ok? Ok, se apagó el micrófono, jóvenes. Además de esta garantía jurisdiccional o judicial, vamos a tener lo que es la garantía de ejecución de la pena. La garantía de la ejecución de la pena la van a encontrar en el tercer párrafo, donde me dice que no puede ejecutarse pena ni medida de seguridad de forma distinta a la prescrita por la ley. ¿Okay? Esto significa, jóvenes, que ya la ley establece bajo qué forma, la duración, el lugar donde yo voy a cumplir mi condena. O sea, yo no voy a cumplir la condena a la casa del presidente de la República o a la hacienda del diputado tal o del magistrado tal. Yo voy a cumplir mi condena no haciéndole trabajos al empresario tal, no, yo voy a cumplir mi condena en los centros penitenciarios establecidos por la ley. ¿Okay? Y aparte de eso, pues, aparte de cumplir mi condena en ese lugar, va a ser bajo las condiciones que la ley me establece, ¿no? O sea, no va a ser tampoco violentando mis derechos, dándome tratos crueles o torturas. Entonces, eso, quien lo garantice, la garantía de la ejecución de la pena. Es más, si hay un juez que se llama juez de ejecución, casualmente, que es el que se encarga de velar por los derechos de los privados de libertad. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen alguna queja estando privados de libertad, siendo huéspedes de un centro penitenciario, entonces ustedes a quien tienen que recurrir es ante el juez de ejecución. El juez de ejecución, como lo dice, él es el que se encarga de la ejecución de la pena. O sea, cualquier problema que haya en la ejecución de la pena es este juez de ejecución. Y este juez de ejecución también se va a encargar de autorizar o no autorizar las libertades condicionales, si están conforme a derecho, o algún tipo de permisos especiales, es el juez de ejecución. ¿Alguna pregunta? No, abogado. Ok. Bien. Bien. Dentro de esta garantía criminal, que ya habíamos dicho que es una de las 4 garantías que constituyen o conforman lo que es el principio de legalidad, hay ciertos principios que están relacionados con... Abogado, se le está perdiendo la señal. Sí, un segundito, jóvenes, permítame un segundito. Se va la señal. Ok, les decía entonces que relacionado a esta garantía criminal está lo que es el principio de taxatividad. El principio de taxatividad me dice o me indica que, ¿cómo se llama? La aplicación de la ley tiene que ser conforme a lo que está escrito. O sea, no me puedo salir
del espíritu, o sea, no puedo interpretar la ley, no, eso, la interpretación de la ley no es correcta. Por eso es que no se deben dejar lagunas, porque siempre tiene que aplicarse la ley de forma taxativa, o sea, tal como está escrita, ¿verdad? A eso se refiere la garantía o lo que es el principio de taxatividad, al igual que el principio de irretroactividad. El principio de legalidad me dice que la ley no puede ser, excepto, esta es una excepción, que ya la misma Constitución de la República me dice que solo en materia penal la ley puede ser retroactiva siempre y cuando se beneficia al reo. ¿Alguna pregunta? Abogado, le está fallando bastante el audio. Lo podría repetir, porfa, es que no se escucha muy bien. Permítame un segundito, tal vez puedo mejorar eso. Permítame un segundo. Gracias, abogado. Compañeros. Hola. Buenas tardes. Ya empezó la clase, compañera. Disculpe. Sí, ya empezó. Vamos a ver si aquí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor, jóvenes? La taxatividad me indica que la ley tiene que ser taxativa, o sea, tiene que ser exacta, como está escrito así, al tenor de lo que dice el artículo, al tenor de lo que dice la letra. Eso es la taxatividad. No podemos salir de la taxatividad de la ley, no podemos inventar algo que no esté escrito, o sea, no le podemos poner al artículo alguna palabra más o quitarle, tiene que ser tal como dice. A eso se refiere el principio de taxatividad. Y recordándole a los compañeros que todos los días cambia el link. O sea, tiene que ser el link del día. Pues se pueden meter a una sala vieja y de nada sirve porque esa sala vieja ya no va a estar activa, por lo menos no estamos utilizando ese link. Siempre cambiamos el link para... Gracias, abogado, por la aclaración. Sí, dice que estábamos 5 minutos antes de las 4 y pasaban 5 minutos, 10, entonces habíamos un grupo como de 10 compañeros, andábamos de repente pues perdidos, ¿verdad? Y nos va a disculpar, y estábamos esperando, pero nos dicen, estamos en clase ya, ¿cómo? Entonces nos salimos y gracias a Dios pues ya han mandado el link. Gracias, muy amable, abogado, entonces tomaremos en cuenta su opinión. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Bien, les decía entonces que relacionado siempre con la garantía criminal, donde ya sabemos que no puede haber delitos y previamente no está establecido una ley, pues también podemos hablar de lo que es el principio de taxatividad. El principio de taxatividad, pues lo que me indica, siempre relacionado con la garantía criminal, de que tenemos que leer o aplicar la ley conforme a lo que está escrito. O sea, tiene que ser exacto lo que está ahí. No podemos quitar palabras ni poner palabras. O sea que si la ley no lo dice, entonces no vamos a suponer que lo dice, ¿verdad? O no vamos a suponer de que él hizo falta algo, ¿no? Entonces, eso es el principio de retroactividad. La ley no es retroactiva. Solo es retroactiva en materia penal cuando le favorece al reo.
Cuando hablamos de retroactividad, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero la gente cuando escucha eso de retroactividad, la gente piensa que es algo de retroceso, ¿no? Entonces piensa que es una ley atrasada y no es así. La retroactividad significa de que yo no voy a aplicar una ley que no existía, o sea, no le voy a aplicar una ley a alguien que no existía cuando se realizó la acción, a menos que beneficie, la única excepción es cuando beneficia al reo. Por ejemplo, ahorita hay un nuevo Código Penal. Este nuevo Código Penal me dice que, bueno, cambiaron todos los delitos, es un nuevo Código Penal. Si yo maté a Pedro el año pasado, en enero del 2020, estamos con el Código Penal viejo, recientemente derogado. Si yo maté a Pedro, por ejemplo, y fue a través de un asesinato, ¿ok? O sea, alguien me pagó para que yo matara a Pedro. La pena de asesinato, mediante pago o recompensa, si mal no recuerdo, era de 30 a 40 años. Una pena bien alta. ¿Ok? Ahora bien, ahora en el nuevo Código Penal, creo que es de 20 a 30 años. Entonces, si la pena antes era de 30 a 40 y ahora es de 20 a 30, y yo maté a Pedro estando vigente la vieja ley, pues de acuerdo al principio de retroactividad, entonces esta nueva ley me favorece más y se me debería aplicar. Pero esa es la excepción a la regla. O sea, si ustedes están bajo la vigencia de una ley, a ustedes se les tiene que aplicar esa ley siempre, excepto en materia penal, siempre y cuando beneficie al reo. Por ejemplo, la violación antes tenía una pena de 10 a 15 o de 15 a 30. De 15 a 20, perdón. Entonces, ahora la pena de violación es de 9 a 13. Si yo violé a María en el año pasado, cuando estaba vigente la vieja ley, no la nueva ley de ahora, y la pena era de 10 a 15, la pena de violación, y en la actualidad la pena es de 9 a 13, ¿cuál ley me favorece más? ¿La de 10 a 15 o la de 9 a 13? La de 9 a 13. Exactamente. Exactamente. Abogado, sí, que ya que estábamos hablando de eso, pues yo en los medios de comunicación escuchaba tanto debate por el nuevo código, ¿verdad? Entonces, sí. Esto viene a favorecer prácticamente a los que cometen delitos porque se les bajó la pena. En ciertos delitos sí. En ciertos delitos sí se bajó la pena, pero no en todos. En otros delitos, sí, en otros delitos más bien se le complicó el asunto. Por ejemplo, hay ciertas figuras, como vamos a ver más adelante, con respecto al encubrimiento, por ejemplo. No sé si ustedes están familiarizados con el encubrimiento. Yo sé que entienden lo que es la palabra encubrimiento, pero básicamente en derecho penal el encubrimiento implica que usted oculte al delincuente, que usted oculte las herramientas o armas o producto de lo que hizo el delincuente. Eso y se pedía agravar en un tercio si lo hacía muy seguido o alguna cuestión así. Pero ahora la pena de encubrimiento es más grave, mucho más grave que la era anteriormente. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí podemos ver un claro... Mande. Una pregunta acerca de lo anterior. O sea, que si una persona mató a alguien y le dieron una pena como de 15 años, siempre le entra el nuevo Código Penal. ¿Lo favorece sí, o no? Ok. Si usted cometió el delito con la vigencia de la... Bueno, la nueva ley penal, este nuevo Código Penal se le va a aplicar a usted si le beneficia más. Entonces, ¿le reducirían los 15 o se quedaría ahí? No, le reducirían los 15. Entiendo. Estaba confundida en eso. Gracias. Ok.
Ahora bien, ahora, si la persona ya, tomando con el código anterior, ya cumplió 15 años estando en prisión y como el nuevo entró en vigencia, ¿cómo quedaría en ese caso? Por el mismo delito. Si ya cumplió los 15 años. Bueno, existe lo que es la revisión de las sentencias. La revisión de las sentencias implica que se va a revisar las sentencias. Por ejemplo, vamos a suponer, por decirle algo, que usted mató a Pedro, ¿ok? Y fue condenado a cadena perpetua. Vamos a hacer ese supuesto. Y en el nuevo Código Penal ya ese delito no tiene cadena perpetua, sino una pena determinada, por ejemplo, de 20 a 30 años. Entonces tiene que haber una revisión en su sentencia, porque usted, el nuevo Código Penal, la nueva pena le beneficia más. Entonces esa nueva pena se le va a aplicar a usted en vez de la cadena perpetua. Vamos a suponer que tenía 50 años preso. Bueno, estamos exagerando, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el nuevo Código Penal y ya con el nuevo Código Penal le vamos a aplicar la nueva pena. Hay que revisar la sentencia. En esos casos hay una revisión de la sentencia. O sea, se vuelve a revisar la sentencia claro. Y como estaba hablando, creo que hay una reducción de años. Claro. Okay. Entonces, gracias por la aclaración. Tiene que adecuarse la vieja pena a la nueva pena. A la nueva. Okay. Gracias, abogado. Aquí lo que quiero es tratar de que no se confundan. Yo sé que esto puede ser un poquito confuso al principio, pero después le van a encontrar lógica. Estamos hablando del principio de legalidad y estamos hablando de la garantía criminal. Bueno, de las 4 garantías. Las 4 garantías, en resumen, me dicen que usted no puede ser condenado por un delito que no exista. Que no puede ser condenado a una pena que esta no exista. Que usted no puede ser juzgado si no es por el órgano jurisdiccional competente, ¿ok? Y bajo las condiciones procesales que nos dice la ley, ¿ok? Derecho a la defensa, derecho a la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Un juicio justo, ¿no? Y que no podemos cumplir nuestra pena si no es en base a lo que la ley establece, ¿no? La ejecución de la pena va a ser en base a las formalidades de la ley. Ok. Básicamente lo que me está diciendo el principio de legalidad, que todo tiene que estar previamente escrito o determinado en la ley. Ahora bien, cuando hablamos del principio de retroactividad, es que la gente podría parecer que choca con el principio de legalidad, porque estamos hablando del principio de taxatividad. El principio de taxatividad me dice que tengo que aplicar la ley tal como está escrita. Y la garantía criminal y la garantía penal me dice que yo no puedo cambiar el espíritu de la ley y que solo le puedo acusar de un delito si existe en la ley y solo puedo condenar por una pena que existe en la ley. Entonces, vamos a suponer que fulanito fue condenado por un delito que existía en la ley y con la pena que decía la ley. Pero ahorita, en enero del 2021, hay un nuevo Código Penal. Y ese nuevo Código Penal le beneficia al condenado o al imputado. Entonces, es aquí donde el principio de retroactividad es una excepción. O sea, aquí vamos a aplicarle una ley que no existía cuando él cometió el delito, porque le beneficia más. Ahora bien, si esta ley le perjudicaría, pues lógicamente que se va a quedar con la vieja ley. No sé si me doy a entender. Entonces significa que el principio de retroactividad es una excepción solamente para reos, por decirlo así. Es una excepción solo en derecho penal. En derecho penal. Ok. En materia civil no existe, en materia laboral no existe, en materia administrativa no existe. O sea, si usted hizo un contrato bajo ciertas condiciones, entonces va a ser bajo esas condiciones. No importa que en el futuro surjan otras situaciones. Usted tiene que ser apegado a lo que usted contrató en ese momento. ¿Me explico? Sí. Ahora bien, en derecho penal, usted tiene que ser, primero, se le va a aplicar la ley penal que exista. Ahora bien, ¿se le puede aplicar otra ley penal que no existía cuando usted cometió el delito? Sí, siempre y cuando esta le beneficie.
Abogado, Mande. o sea que el principio de retroactividad solo es aplicable si es a favor del reo. Exactamente. Okay. Y si usted se fija, a diferencia de lo que cree la gente que es para el pasado, es para el futuro, ¿no? ¿Por qué para el futuro? Porque, pongamos el ejemplo de la violación. Vengo yo y violo a María. ¿Cuándo la violé? Hace un año exactamente, en enero del 2020, perdón. El proceso dura 2 años, aproximadamente. Posiblemente yo todavía esté en prisión esperando mi juicio. Ahora bien, fui acusado por un delito de violación donde mi pena era de 9 a 13 años. Perfecto. Perdón, de 10 a 15 años. Perfecto. Resulta que voy a juicio en diciembre, digamos, de este año, 2021. Ahora bien, cuando vaya a juicio, va a haber una situación. Yo cometí el delito en enero del 2020, cuando la pena era de 10 a 15. Y ahorita en diciembre del 2021, la pena es de 9 a 13. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, pero a él se le está aplicando la ley que estaba vigente cuando cometió el delito. O sea, de 10 a 15. Es la que le corresponde. Y en efecto, así es. Pero, y no se le puede aplicar una ley que no existía, excepto, como es materia penal, sí se puede. A eso se le llama el principio de retroactividad de la ley. O sea, aplicarle de forma retroactiva una ley penal que no existía cuando la persona cometió el delito. Abogado, entonces, ¿qué pasa con los 2 años que sucedió el delito? ¿Esos 2 años cuentan o no cuentan? 2 años que estuvo de repente, que estuvo preso la persona. Eso ya es otra historia, o sea, eso ya se refiere a otra cosa, pero sí, eso, todos los años que usted esté privada de libertad, eso se lo van a rebajar, ya sea con la pena de 9 a 13 o de 10 a 15, ¿no? Pero sí, de esos años preso, mientras dure el juicio, a usted se le rebaja, por supuesto. Abogado. Mande. Pero para hacer retroactividad, ¿eso lo hace el abogado defensor o lo hace, por ejemplo, o es algo que se hace de oficio en los juzgados? No, aquí ya es ley. Usted solo, en caso de que nadie se haya fijado, usted solo lo solicita, pues. Ok. Dale, pongo un caso, un ejemplo. Acusan a un cliente mío por varios delitos y uno de estos delitos de falsificación de documentos privados. ¿Ok? Se le inicia el proceso penal. Y, ¿cómo se llama? Cuando ya se está en proceso penal, todo el mundo se da cuenta que ese delito de falsificación, el delito ya prescribió. O sea, el Ministerio Público acusó de forma equivocada por ese delito porque ese delito ya había prescrito y si el delito ya prescribió ya no se puede acusar por ese delito. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Ministerio Público? Retirar la acusación por ese delito porque los delitos, al igual que las medicinas o la comida, prescriben también. Entonces, como fue error del Ministerio Público que tuvo que haber acusado antes de que prescribiera el delito y no lo hizo, acusó cuando el delito ya había prescrito, entonces lo que tenía que hacer el Ministerio Público era, ¿cómo se llama? Retirar el delito. Claro, nadie se había percatado hasta después. Entonces, una vez que se percataron, solo es darle cumplimiento a la ley. Al igual que aquí, ¿no? Aquí no es que el juez no quiere aplicar la retroactividad de la ley, no es una obligación, la ley lo dice, o sea que todo el mundo sabe que tiene que aplicarle la norma que más le favorece. Okay. Yo sé que más de algunos han de estar confundidos con la retroactividad de la ley porque la gente se confunde, ¿ok? Y más adelante vamos a verlo esto con mayor profundidad, pero sí quisiera dejar claro que cuando hablamos de retroactividad de la ley, o sea, la retroactividad implica aplicar una ley que no existía cuando usted cometió el delito. Y que siempre vamos a empezar a valorar, a aplicarle la ley cuando estaba vigente
la acción que realizó. O sea, en pocas palabras, vamos a suponer que ustedes matan a Pedro el 10 de febrero del 2019. ¿Qué ley es la que van a tomar en cuenta ustedes para juzgar a Pedro? Bueno, la que estaba vigente el 10 de febrero del 2019. Desde ahí hacia adelante. Ustedes le pueden aplicar una ley penal a Pedro que era del 2000 y que es diferente a la del 10 de febrero del 2019. No puede, porque se va a aplicar la ley que estaba vigente cuando él cometió el delito. Por ejemplo, abogado, el caso de Dios en paz descanse de don David Elmer, que supuestamente yo escuchaba que él ya tenía que juzgarlo con la ley nueva, con el código nuevo, pero supuestamente no lo habían sentenciado con el código nuevo, sino que con el código viejo. Bueno, en el caso de David Romero Elmer, lo que sucedió fue lo siguiente, más o menos lo que el compañero preguntó hace un rato. A él lo acusaron por 5 delitos contra el honor, injurias constitutivas de difamación, a 2 años por cada delito. Los 5 delitos se sumaban y como era 2 por cada delito, le sumaban 10 años. Cheque. Entonces, él fue condenado a 10 años de reclusión, porque antes se le llamaba reclusión y no prisión. Bien, resulta que viene el nuevo Código Penal que entra en vigencia ahorita en junio del 2020. Él estaba sentenciado y condenado a estar 10 años en la cárcel. Pero ¿qué pasó? Se reformó la ley. El delito de contra el honor de injuria ya no tenía pena de privación de libertad, sino que tenía pena de multa. Entonces, en ese caso en particular, ¿qué sucede? Bueno, a él la pena le cambiaba. Ya no era una pena de prisión, sino de multa. ¿Qué pena le favorecía más? ¿Estar 10 años preso o pagar una multa? Pagar una multa. Para una multa. Exactamente. Aunque usted no tenga dinero para pagar la multa, ya la misma ley contempla el hecho de que hay trabajos que usted puede realizar. O sea, puede haber un cambio entre multa y el trabajo. Pero bueno, jornadas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La gente que quería que saliera David Romero Elmer, porque la ley lo amparaba, estaba urgiendo al Estado para que lo sacara a la calle. O sea, para que lo sacara libre, pues, porque el hombre, ya con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, él tenía que salir libre porque ese delito en particular ya no tenía pena de privación de libertad, sí tenía pena de multa. O sea, lo que significaba el delito había desaparecido o no, el delito no había desaparecido. ¿Qué es lo que había desaparecido? El tipo de pena. Y la pena nueva era una pena que era de multa. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacerse con respecto al señor? Bueno, dejarlo libre y cobrarle una multa. Eso es lo que se tenía que hacer. Y o estaban en proceso de eso, pero el hombre se murió. Claro, se tardaron bastante, ¿no? Porque lo pudieron haber hecho más rápido. Tal vez no se hubiera muerto. Pero esa fue la razón. Entonces, ¿qué le aplicaron al señor David Romero Elmer? El principio de retroactividad. Cuando él cometió el delito, ¿ese delito tenía pena de privación de libertad? Sí. Cambiaron el código y ese cambio del código le favoreció a él. ¿Por qué? Porque ese delito ya no tenía pena privativa de libertad, sino una pena de multa. Recordemos que las penas no solo es prisión, hay diferentes tipos de penas en el Código Penal. En el artículo 34 y 35 de su Código Penal van a ver los diferentes tipos de pena que hay. Básicamente las podemos dividir en 3 tipos de pena. Pena privativa de libertad, donde ahí vamos a encontrar 4 tipos de penas. Las penas de prisión a perpetuidad, o sea, de por vida, la prisión, que es por determinada cantidad de años, arresto domiciliario, usted va a estar cumpliendo su condena en la casa, y arresto de fines de semana, que usted va a estar preso los fines de semana. Esos son los 4 tipos de penas privativas de libertad. Después viene otra clasificación de penas privativas de derechos. Aquí pues nos restringen varios derechos, inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, etc. Hay un listado largo de privación de derechos y por último está la multa. Entonces hay estos 3 tipos de penas. En el caso del señor David Romero Elmer, desapareció la pena privativa de libertad y en vez de esa quedaba una pena de multa.
Entonces, es un buen ejemplo para explicar el principio de retroactividad. Abogado, está súper clarito. Muchas gracias. Otro ejemplo, abogado, ya que estamos hablando en la clase, y qué bonito, qué mejor que con ejemplos puntuales, pues. Que uno los escucha, los mire y los tengamos aquí en la clase. Otro caso es el del muchacho, abogado, no sé, ¿verdad? El muchacho de la embajada. ¿Qué caso se escuchó? Él solo fue, según los videos y todo eso, en la sala cuando, bueno, yo estaba viendo las noticias, ¿verdad? Que él solo fue, o sea, en el video sale que él no quemó la llanta, sino que solo participó, puso una llanta, pero quien hizo el incendio agravado fue otra persona, pero ahora lo están enjuiciando en eso. Entonces, la pregunta mía es si él va a ser juzgado con la ley, bueno, tiene que ser juzgado con la ley vigente, ¿verdad? Con el código vigente. Y más o menos, ¿cuántos años? Un castigo así. La pena, ¿cuánto será? Es que no sé, yo creo que lo acusaron por el delito de daños, creo, a la propiedad. Daños y perjuicios. Así es, así lo acusaron a él como daños y perjuicios. Y supuestamente en estos días iban a dar la sentencia. Yo he estado pendiente de ese caso, pero no he escuchado la sentencia. Y sí me ha llamado poderosamente la razón. Sí, la sentencia va a ser, ya sea la sentencia de él puede ser con dos códigos. Con el código viejo, cuando él cometió el delito, o con el código nuevo, si le favorece más. Entonces habría que comparar cuál de las dos penas le favorece más. Si le favorece más el nuevo código, entonces se le va a aplicar esta del nuevo código. Entonces habría que ver el tipo penal, o sea, de daños, cuál tiene pena más baja, y esa es la que se le va a aplicar. Ok. Recordemos que cuando alguien comete el delito y tiene la opción de que se le puedan aplicar dos leyes, o sea, una o la otra, entonces se le va a aplicar la que más le beneficia, siempre. Si se le aplica la nueva ley que no existía cuando él cometió el delito, entonces decimos que se le está aplicando la nueva ley por el principio de retroactividad. Si se le aplica la vieja ley cuando cometió el delito, decimos que lo que se está aplicando es el principio de identidad. ¿Podría repetir, abogado, esa parte? Ok, vamos a ver. David Romero Wellner cometió el delito en el 2010, digamos. 2000, sí, por ahí, no sé, de 2010-2012, digamos. 2015, digamos. Cometió el delito que se le acusó y que fue condenado. En ese año, 2015, existía un delito que se llamaba injurias constitutivas de difamación. ¿Ok? Y la pena que tenía era de 1 a 2 años de reclusión. En el 2015. Vino el señor y fue condenado bajo el imperio de esa ley. Como se le aplicó la ley que estaba vigente cuando él cometió el delito, a eso se le llama principio de identidad. Principio de identidad, ¿por qué? Porque se identifica, por llamarlo así o tratar de relacionarlo, el delito que cometió estaba vigente, o sea, se le condenó con la ley que estaba vigente cuando cometió el delito. ¿Cuál era la ley que estaba vigente? Bueno, la que me decía que la pena era de 1 a 2 años de reclusión. Que el hombre quedó preso, después de cierto tiempo quedó preso, pero resulta que estando ya preso, se reforma la ley y me dice que ya esa ley, ese delito, no tiene pena privativa de libertad, sino que tiene otra pena que es multa y que le puede favorecer más a él. Entonces, a él se le revisa la sentencia y se le aplica la nueva pena, que es de multa. A él se le está aplicando esa nueva pena por el principio de retroactividad. No sé si quedó más o menos claro. Sí, abogado, ya Quedó ahí, quedó en la idea, pero como vamos a ir viendo y escuchando durante la clase, vamos a ir empoderándonos más. Gracias, abogado, muy amable. ¿Cómo que quedó en la idea? Ok. Miren,
84 para acá, todos sabemos que Honduras, pues como democracia, viene desde el 82 para acá, hay un código penal vigente, o hubo un código penal desde el 84 para acá, sufrieron varias reformas, al final se cansaron de tantas reformas y crearon un nuevo código penal que entró en vigencia el año pasado. ¿Ok? Eso significa que hay ciertos delitos que a lo largo de estos 36 años sufrieron un montón de reformas. O sea, la ley se reformó muchas veces, o sea, los delitos se reformaron un montón de veces. Entonces, es ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿qué ley penal vamos a utilizar? ¿Qué vamos a tomar como primer requisito para aplicar la ley penal? Bueno, la ley que estaba vigente cuando cometió el delito. Y si yo le aplico la ley que está vigente cuando cometió el delito, ¿qué principio va a ser? El mismo que le aplicaron a la ley de identidad. Principio de identidad, exactamente. ¿Por qué? Porque lo normal, jóvenes, es que le aplican la ley que está vigente, pues. Ahorita, todos los delitos que se cometan ahorita este año, estamos con un código penal nuevecito. O sea, la ley que se le va a aplicar siempre va a ser la del código penal vigente. Entonces, ¿qué principio es el que estamos utilizando? Principio de identidad. Principio de identidad. Exactamente, principio de identidad. Y vamos a suponer que... Mande. Vamos a decir que nosotros como futuros abogados vamos a utilizar ya este nuevo código. Ya el código anterior, o sea, está ahí, está como dicen, guardadito, derogado, pero ese ya no lo ocupamos. Necesitamos el del año 2020. En eso nos vamos a enfocar. Bueno, buena pregunta, no necesariamente. En teoría, en el 99% de los casos sí. Pero vamos a suponer, y le pongo un ejemplo. Vamos a suponer que usted está ahorita estudiando Derecho, se va a graduar. Vamos a decir que usted se gradúa en el 2026. ¿Okay? Bien, en el 2026 usted se gradúa, se convierte en abogada penalista y el 2027 le llega un caso. ¿Okay? Y el caso que le llega es un delito de parricidio. ¿Sí? Entonces, y usted le pregunta a su cliente, o sea, la esposa o la hermana o quien sea del muchacho que acaban de capturar, o sea, 2007 usted está ya ejerciendo, de 2027 usted está ejerciendo y llega una señora y le dice, fíjese, abogada, que quiero que me lleve el caso de mi hermano que lo acaban de meter preso ahorita. Ahorita cometió el delito, le pregunta usted. No, él lo cometió en enero del 2020. Ah, ya. ¿Y de qué lo acusan? Pues dice que lo acusan de que mató a la esposa. Pero hasta ahorita lo capturan. Ah, ok, ahorita sí, ahorita en el 2027. Ahorita, casualmente. Ajá. Y usted, entonces, como el delito se cometió en el 2020, va a tener que desempolvar su código penal del 2020 y va a ver cuál es la pena que tenía ese delito de parricidio. Y la pena que tenía el delito de parricidio, si mal no recuerdo, era de 30 a 40 años. ¿Ok? Entonces, usted va a ver cuál es la pena de parricidio en aquel tiempo, que era de 30 a 40 años, en el 2020. Y ahora, en el Código Penal de ahora, vamos a ver cuál es la pena de parricidio. Hay dos penas la de parricidio, pero vamos a ver. Artículo 194. Tiene una pena de 20 a 25 años. La pena de parricidio. ¿Qué diferencia hay entre la pena del 2020, que era de 30 a 40, y la de ahorita, que es de 20 a 25? La reducción de pena. Bajó los años de pena. Exactamente. Entonces, usted como abogada va a defender a su cliente. ¿Y qué pena es la que usted cree que tiene que enfrentar su cliente? ¿La de cuando estaba vigente, cuando cometió el delito en el 2020, que era de 30 a 40, o una ley que no existía, ahorita en el 2027, que se creó o se empezó a aplicar
a mediados del 2020, que es una pena de 25 a 30 años. De 20 a 25 años, perdón. Aquí sí entraría entonces el principio de retroactividad. Exactamente. Entonces aquí donde vamos a utilizar la ley de 20 a 25 años porque es la que le conviene más. Ojo, él cometió el delito bajo el imperio de la ley vieja, ¿no? Pero le vamos a aplicar la ley nueva por el principio de retroactividad. Ahora bien, imaginémonos que fuera al revés. Sí, ya le oí la palabra. Imaginémonos que fuera al revés y vamos a suponer que su cliente cometió el delito de parricidio en el 2020 y la pena del 2020 era de 20 a 25 años. Y la de hoy era de 30 a 40. O la del 2027, de 30 a 40. ¿Qué ley le va a aplicar? ¿La del 2020, que era de 20 a 25, o la del 2027, que es de 30 a 40? ¿Qué era el 2020? La de 20 a 25. La de 20, la que le beneficia más, creo. La de identidad, podemos decir que la de identidad. Principio de identidad, o sea que, exactamente, o sea que ustedes van a revivir una ley que ya fue derogada. No la van a revivir, sino que como el delito fue cometido bajo el imperio de esa ley, ustedes le pueden aplicar esa ley porque bajo el imperio de esa ley cometió el delito. Sí, dígame, ¿alguien que me quería decir algo? No, ya, eso iba a preguntar, ya lo explico. Ah, ok, bueno, me adelanté. Eso, abogado, y porque es la que beneficia más al reo. Sí, pero ojo, hay que ponerse, esto es importante, porque a veces la gente, bueno, les pongo este ejemplo. Pedro en el 2020 comete el delito de parricidio y la pena es de 30 a 40, como así lo dice el Código Penal. Es juzgado en el 2027, donde la pena es de 20 a 25 años. Pero en el 2010 la pena era de 5 a 10 años. Repito otra vez. Él cometió el delito en el 2020. La pena era de 30 a 40. Es capturado en el 2027 y la pena es de 20 a 25. Pero en el 2000 de 5 a 10 años. En el 2027, ¿con qué pena se va a juzgar? Con la que le favorezca a él, en la menor. Vuelve a repetir la pregunta, por favor. Ok, repito otra vez. ¿Puede volver a repetirla, por favor? Con gusto. Voy a poner el ejemplo otra vez. En el 2020, él cometió el delito de parricidio y la pena era de 30 a 40. Él es capturado en el 2027 y en el 2027 la pena es de 20 a 25. Pero también es de hacer ver que en el 2010 la pena era de 5 a 10 años por el delito de parricidio. Entonces mi pregunta es, ¿con cuál pena, años, o sea, con cuál pena es la que se va a aplicar? No me digan la que más le favorezca, sino cuál pena, porque le di 3 penas. ¿Cuál de las 3 penas vamos a juzgar a fulanito de tal? Con multa. Sí, pero... La de 20 a 25. Con multa de 20 a 25. La de 20 a 25 años. ¿Por qué de multa dijeron por ahí? Porque yo no mencioné multa. Con multa porque... Ay, disculpe, yo decía, no abogado, multa. disculpen. Principio de retroactividad. Entonces sería la de 20 a 25, ¿verdad? Pero no sé, por eso pregunto. Principio de retroactividad. Le di 3 penas. Una de 30 a 40, una de 20 a 25 y una de 5 a 10. ¿Cuál utilizaríamos? Para mí, de 20 a 25. La de 20 a 25. Para mí la de 10. Miren, si Pedro cometió el hecho de parricidio en el 2020, pero la pena para ese delito era en el 2010 era creo que dijo de 5 a no sé cuántos años. 2020 de 30 a 40, el delito. En el 2027 de 20 a 25 y en el 2010 de 5 a 10. Pues entonces sería la del 2010, porque es lo que se presume. La de 5 a 10 porque es la que más le... Es que la del 2010 no se puede aplicar porque no sabía el delito fue en el 2020. 2027, abogado, 2027. Se aplica la palabra, 2010 no entiende nada. Okay, la palabra. En el 2010 se había hecho el delito. Ok, jóvenes. Este ejemplo lo puse con la intención de la discusión. Claro. Pero nadie analizó, abogado, el detalle. El detalle está de que siempre vamos a empezar a comparar penas, en caso que haya que comparar, desde la fecha de comisión del delito, no antes. Porque alguien me mencionaba del 2010 que la que más le favorece, sí, pero
en el 2010, él no cometió el delito, él lo cometió en el 2020. ¿Ok? Entonces, del 2020 para adelante. Porque si alguien me dice, bueno, si la del 2010 más le favorece, pero también, ¿cuál era la pena en el año 1200 antes de Cristo? ¿O cuál era la pena antes de Adán y Eva? O sea, ninguna me pueden decir. Entonces, no, me explico, o sea, no pudiéramos tener un control, ¿verdad?, de las penas para estas personas, sino si lo hiciéramos con cualquier pena hacia el pasado, ¿no? Vamos a empezar a contar la pena. Sí, o a comparar la pena desde la fecha de comisión del delito. Correcto, entonces si Pedro cometió parricidio en el 2020 y para ese año era de 30 a 40, pero para el 2027 era de 20 a 25, entonces se le va a aplicar la del 2027 porque... Así es. Aunque haya cometido el año del 2020. Sí, porque le favorece más la del 2027, ¿verdad? Pero, abogado, en este caso, la fiscalía, que sería, creo yo, quien ande buscando la pena mayor, no diría que como el delito fue en el 2020, le aplicaran la ley que estaba vigente en ese año. Por eso que la Constitución de la República me dice que la ley no es retroactiva, excepto en materia penal cuando le favorezca al reo. Entonces, como es un concepto o un principio constitucional, el principio de retroactividad, entonces ya el Ministerio Público sabe que aunque no le guste, aunque le duela, tiene que aceptar de que se le va a aplicar la ley que más le favorezca. Sí, sí, es constitucional, es cierto. Sí. Esa ley está en el Código Civil, ¿verdad? En el artículo 7. ¿El qué? Si no me equivoco. El de la ley de retroactividad. En el artículo 97, creo que está, de la Constitución de la República, tendríamos que revisarlo, por ahí anda, lo que es la retroactividad de la ley, por ahí anda, no me acuerdo exacto, para los artículos tengo mucha memoria, pero sí más o menos por ahí anda lo que es el principio de retroactividad. Abogado. Mande. Pero a veces se viola la Constitución de la República, a veces hay momentos que se viola. A veces no cumple, pues, se cumple. Pero normalmente con lo que es las penas y el principio de retroactividad sí se cumple normalmente. En el artículo 96 dice, abogado, la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Gracias, ahí está el artículo 96, ¿no? Entonces, el artículo 96 ya me garantiza el principio de retroactividad. ¿Okay? Pero cuando miremos el ámbito temporal de la ley penal y el ámbito espacial de la ley penal, que es donde vamos a sacar el 80% de la parte práctica del examen, es ahí donde lo vamos a profundizar más, pero ya ahorita estamos dando los primeros pininos, ¿no? ¿Ok? Si no hay más preguntas, jóvenes, pues los miraríamos hasta el lunes, si Dios quiere. Mañana no hay clases, hasta el lunes. Si hay alguna pregunta antes de que nos vayamos, pues cualquier cosa me pueden escribir al chat de grupo o al WhatsApp o a Teams o a la plataforma y con el mayor de los gustos, pues le respondemos. Preferiblemente por WhatsApp porque es más rápido. Abogado. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Previendo... Solo quería preguntar si esta clase, si usted va a subir las grabaciones para tomar mejor en los apuntes. No, fíjese, casi nunca subo las grabaciones. Ok. Sí, porque es como premio a los que asisten a clase. Ok, gracias. Ok. Muy amable, abogado. Gracias Okay, por ser muy explicativo y muy, bueno, explica muy bien y nos deja claro. Muchas gracias. Bueno, pero cualquier duda, por favor, me hacen la consulta, ¿verdad? Y ya saben, por WhatsApp me pueden escribir y si no, pues nos miramos el lunes si Dios quiere.